Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es contestar a una pregunta que me habéis estado haciendo desde que publiqué el vídeo en el que os mostraba cómo cortar goma eva con Silhouette Cameo 4 y utilizando la Craft Blade de 3 milímetros. Y como os decía, me habéis estado preguntando si además de cortar la goma eva o el foamy normal, se puede cortar este que tiene un acabado glitter o escarchado. Y la respuesta es que sí. He decidido hacer el vídeo porque aunque los pasos que vamos a seguir son prácticamente iguales a los que os mostraba en el otro vídeo, sí que es cierto que para cortar este tipo de goma eva con acabado escarchado es mejor hacerlo de forma que a la hora de colocar nuestra lámina sobre el tapete de corte lo coloquemos del revés, es decir, que colocaremos la parte que lleva la purpurina en contacto con la parte adhesiva del tapete. Esto nos va a dar mejores resultados a la hora de cortar, pero sí que es cierto que tiene algún inconveniente. El primero es que nos tenemos que acordar que si lo vamos a cortar de esta manera, el diseño en el programa de Silhouette Studio lo tenemos que poner en espejo, lo tenemos que voltear. Dependerá del tipo de diseño, pero por ejemplo, si vamos a sacar una palabra o un texto, vamos a tener que ponerlo en espejo. Sin embargo, para este diseño, que es un diseño simétrico, no haría falta. Y como os decía, tiene otro inconveniente, que es que si ponemos la parte de la purpurina en el tapete de corte que tiene adhesivo, porque además para cortar este tipo de materiales es recomendable que el tapete pegue bastante, pues lo que va a ocurrir es que se nos va a quedar el tapete lleno de purpurina. Pues como os decía, es un inconveniente. Lo que podéis hacer si cortáis muchos materiales con este tipo de acabado es tener un tapete de corte que utilicéis solo para este tipo de material. Y por lo demás, como os decía, vamos a seguir los mismos pasos que seguíamos en el otro vídeo que os contaba y os voy a volver a recordar la recomendación que yo os hacía para cortar este tipo de materiales y sobre todo si estáis empezando a utilizar la Craft Blade de 3 milímetros. Y es que empecéis haciendo pruebas de corte en lugar de pasar directamente a cortar el diseño, porque bueno, pues os puede pasar que no os funcione la configuración que yo os doy, porque depende de muchos valores, puede ser que se quede corta o por el contrario alguien me ha comentado que le ha funcionado demasiado bien e incluso le ha atravesado el tapete de corte. Por eso es importante hacer pruebas primero. Normalmente la goma eva que yo utilizo, tanto la escarchada como la normal, tiene 2 milímetros de grosor y lo ideal sería cortarla con la cuchilla en el número 20. Os explicaba que para ponerla en número lo mejor es ir al valor más alto, apretarla del todo, bajar hasta el 30 y a partir de ahí empezar a contar. ¿Qué quiero al 20? Pues 29, 28, 25, 22, 20. Aquí estaríamos en el 20. Y como os decía, en lugar de directamente ponerlo en el 20 y enviar a cortar vuestro diseño, empezar a ponerlo más abajo, por ejemplo en el número 16 y mandar a cortar pues diseños sencillitos como por ejemplo podría ser un simple círculo. Y una vez que tengáis la configuración, que ahora veremos que aparte de ser el número de cuchilla tenemos que poner una presión y una velocidad bajas, pues una vez que tengamos esa configuración ya cortaríamos nuestro diseño. Bueno, pues voy a ir al programa de Silhouette Studio para brevemente mostraros este archivo que es el que yo voy a cortar, pero antes de hacerlo voy a dejar colocado sobre el tapete de corte mi trozo de goma eva escarchada. No sé si se ve que mi tapete de corte ya tiene purpurina pegada de los cortes anteriores. Y lo que vamos a hacer, como decía, es colocar la purpurina hacia abajo y pegar la goma eva en el tapete de corte. Es importante que el tapete pegue bien, en mi caso ya casi no pega porque este es el tapete que utilizo para hacer pruebas de materiales, así que voy a utilizar cinta y voy a encintar un poco los bordes. Ojo cuando utilicéis diseños con mucho detalle, que haya muchas piezas por cortar, porque este apaño de colocar cinta pues no nos va a sujetar las piezas que ya se vayan cortando, así que importante que pegue bastante el tapete. Vamos a ver qué tal me sale a mí improvisando con la cinta para no tener que coger otro tapete de corte nuevo y mancharlo también de glitter. Bueno, pues lo vamos a cargar con el tapete de corte, así que este rodillo tiene que estar en la posición correcta y yo lo que hago es los rodillos centrales los llevo a los bordes para que pisen un poco más la goma eva y sirvan de sujeción, pero no lo suelo poner por la parte de medio y le damos a cargar. Y yo ya sé la configuración que voy a utilizar, yo estoy cortando este tipo de goma eva con la cuchilla al 19, así que lo pongo en ese valor y la voy a dejar cargada en la máquina.
Bueno, pues vamos ahora al programa de Silhouette Studio. Yo tengo aquí el diseño con el que voy a trabajar. Siempre os recuerdo que configuréis bien la página. En mi caso, el tamaño de la goma eva no es del tamaño de todo el tapete de corte, así que voy a configurar el documento. Y la verdad es que lo voy a hacer un poco a ojo. Bueno, pues ya lo tendría más o menos configurado el documento, mi diseño, y nos vamos a la ventana de enviar. En la ventana de enviar es importante que tengamos en cuenta que no vamos a utilizar la herramienta 1, así que la podemos plegar, y lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta 2, que es donde colocamos la craft blade de 3 milímetros. Al tenerla colocada en la máquina, y si nos la está detectando el programa, directamente en la pantalla nos tiene que salir la acción de corte craft y automáticamente también la craft blade de 3 milímetros. Así que es importante que os fijéis en eso, y también que en este menú nos va a cambiar el corte normal por la palabra corte craft. Seleccionamos los diseños y marcamos corte craft, y nos tendrían que salir unos cortes adicionales para la utilización de la craft blade de 3 milímetros, pero esto no aparece en todos los materiales, así que tenemos que seleccionar un material compatible, y por suerte en el programa de Silhouette Studio sí que viene listado el material de goma eva, y en el momento en el que lo seleccionamos vemos que ya nos aparece la configuración de la cuchilla craft blade y nos aparece los loops y los cortes adicionales que necesita esta cuchilla para que nos haga los cortes correctamente. Así que aseguraros que, como tiene que hacer esto adicional, el trozo de goma eva que pongáis, pues evidentemente sea más grande que el diseño con estos loops que hace la cuchilla. Bueno, pues como os decía, ya tendríamos señalado nuestro diseño para corte craft. Tenemos el material, la acción y la cuchilla craft de 3 milímetros seleccionada en el programa, y lo que vamos a hacer ahora es modificar estos valores para ir haciendo pruebas. Yo no voy a hacer demasiadas pruebas porque ya sé la configuración que necesito, pero os recordaba que empezaseis con valores más bajos, no empecéis directamente con la cuchilla al 20, que es la que viene por defecto. Voy a darle esto deshacer. La configuración por defecto es 20, presión 8 y velocidad 6, y yo lo que voy a hacer es poner la cuchilla en 19, voy a bajar la velocidad al 4 y la presión la voy a bajar al 6. Y esta es la configuración que yo voy a utilizar: 19 la cuchilla, presión 6 y velocidad 4. Insisto, antes de liaros a enviar el diseño que os destroce la goma eva, lo mejor que podéis hacer es cortar un simple círculo. Bueno, pues esta es mi configuración, ya tenía cargado el material y directamente le voy a dar a enviar. Bueno, pues ya ha terminado y podemos descargar. Y levantaríamos las piezas. Vemos que aquí donde me ha empezado el corte quizás no ha salido demasiado bien. En estos otros dos ejemplos que he cortado no me ha pasado. Puede ser porque tenía el diseño colocado quizás muy arriba, veis que ha dejado como un mordisco, pero por lo demás el corte es perfecto. Este trozo también fenomenal, pero lo que sí que quiero que os fijéis es que los trozos más pequeños es quizás donde peor quedan los cortes. Vamos a ver. Veis que no están las esquinas bien del todo, quizás se podría mejorar un poco tocando los valores de corte, pero en cualquier caso no importaría porque esta es la pieza que va a ir así doblada en la parte central y luego no queda a vista, así que no sería un problema en este caso. Pero sí que es cierto que con las piezas más pequeñas vamos a notar que no quedan los cortes tan exactos como con las piezas que son más grandes. Bueno, pues por lo demás ya estaría, ya habéis visto que no hay ningún problema en cortar este tipo de goma eva. Yo, como veis, he hecho un lacito, no voy a hacer el montaje porque es una tontería, simplemente se dobla esto por aquí, esta iría encima y esta iría aquí detrás. Y lo podéis ver en estos dos ejemplos, que además lo que he hecho es combinar los dos colores
y he utilizado la mitad de un archivo combinado con el otro para que me queden lazos de 2 colores. Bueno, pues dicho esto, simplemente que veáis que sí que se puede cortar, que no deberíais tener mayor problema y que se puede hacer prácticamente igual que el corte de la goma eva lisa, simplemente tener en cuenta lo de cortarlo con la parte glitter hacia abajo y que os acordéis que eso significa que luego vais a tener restos de glitter en el tapete de corte. Por lo demás, os digo lo de siempre, que si tenéis alguna pregunta no dudéis en dejármela en los comentarios, que si veo que es una pregunta muy frecuente, pues intentaré hacer un vídeo para solucionarlo. Y ya no me queda mucho más que decir, simplemente despedirme y deciros que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!